Buenos días, alumnos de tecnología de tercero. Estamos con el siguiente vídeo del tema de mecanismos, ¿vale? Mirad, estamos en el apartado 3.8, Chain Transmission, transmisión por cadena, página 34 del tema, justo después del último ejercicio que habéis hecho, ¿vale? Bien, el siguiente mecanismo que nos toca por ver es, seguimos con mecanismos que transmiten rotación. Vamos a ver los dos últimos mecanismos que tenemos en el tema que transmiten movimiento de rotación. Mecanismo de cadena, transmisión por cadena. Muy similar en todos los aspectos a los mecanismos que ya hemos visto, al mecanismo de transmisión por. Realmente, a ver, esto es una mezcla de dos mecanismos que hemos visto ya. Los engranajes, por un lado, y la transmisión por correa, por otro. Realmente en esta transmisión lo que hacemos es que cogemos dos engranajes, los separamos en distancia y los conectamos entre sí por medio de una cadena que tiene una serie de eslabones con una serie de huecos donde los dientes del engranaje pueden encajar perfectamente. De esta forma se transmite el movimiento giratorio de un engranaje al otro. Es un mecanismo que conocéis perfectamente porque es el mecanismo de las bicicletas, que habéis usado pues toda la vida, ¿vale? Tenemos un piñón conductor. Piñón es otra forma de llamarle a los engranajes, ¿vale? Piñón conductor, piñón conducido, como siempre, que provoca el que produce el movimiento y el que recibe el movimiento, ¿verdad? Igual que ocurría en la transmisión por poleas con correa, el movimiento en este caso, la dirección de movimiento es la misma. Este engranaje gira en esta dirección, por ejemplo, dirección contraria a las agujas del reloj, pues este también giraría en dirección antihoraria, ¿vale? Es un mecanismo en el que, por ejemplo, tema importante, dice in this way, slips are avoided, ¿vale? No se puede deslizar, no puede haber deslizamientos. Es un mecanismo que asegura que no se deslice, que la mecanismo de correa puede haber un deslizamiento de la correa con las poleas, en este caso no. Entonces, para mecanismos donde hay que transmitir mucha potencia, una potencia alta, pues nos sirve. Es un buen sistema, una buena solución, ¿vale? Transmission ratio, la relación de transmisión, la I, se calcula exactamente igual que en los engranajes. Acordaros de la fórmula que usábamos en los engranajes, N2 entre N1 igual a Z1 entre Z2. Pues igual. Aquí también el tamaño de los engranajes o de los piñones se miden por el número de dientes, ¿vale? O sea que para los problemas se hace exactamente igual que hacíamos los problemas de engranajes. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí tenemos algunos problemas que tendréis que hacer. Bien. Y no comentamos mucho más porque ya digo, es muy parecido a lo que hemos visto antes. El último mecanismo que tenemos es este, Worm Drive. Worm Drive realmente en español no es una traducción literal, es el tornillo sin fin. Es lo que llamamos nosotros comúnmente sin fin o tornillo sin fin, ¿vale? Es este mecanismo que tenéis en el dibujo, ¿vale? Bien, aquí lo que se explica es que se trata de un mecanismo que reduce la velocidad del sistema de rotación de una manera muy significativa. Es decir, es un mecanismo que viene muy bien cuando necesitamos reducir mucho la velocidad de giro. ¿Vale? Un mecanismo de tornillo sin fin dice, tiene dos partes. Realmente es que la traducción no es literal del inglés. Un eje, digamos, un eje y un engranaje. Podríamos shaft y gear, ¿no? Bien, tenemos un eje, aquí abajo lo tenéis, un tornillo, realmente, un tornillo no es otra cosa que un eje donde hemos fabricado, digamos, una rosca alrededor. Y la rosca de ese tornillo encaja con los dientes de un engranaje que colocamos en esta dirección, ejes perpendiculares, ¿vale? El engranaje, o sea, el tornillo, como veis aquí, fijaros bien en este dibujo, el tornillo es el que hace de eje conductor, el tornillo es el conductor y el engranaje es el que recibe el movimiento, es el conducido. ¿Vale? Entonces, lo que os explica aquí en estos párrafos, luego leéroslo, es que cada vez que nosotros demos una vuelta a este tornillo, ¿vale? Digamos que la rosca del tornillo avanza pues hasta donde está, digamos, el paso siguiente de rosca, ¿vale? Avanzaría esa longitud. Y el engranaje se va a mover un diente. Cada vez que al tornillo le demos una vuelta, el engranaje se mueve un diente. Total, que para que este engranaje dé una vuelta completa, si este engranaje tuviese, por ejemplo, vamos a poner 30 dientes, al tornillo le tendríamos que dar 30 vueltas. 30 vueltas del tornillo, una sola vuelta del engranaje. ¿Lo veis? O sea, se está produciendo una reducción muy grande de velocidad. Mientras que ese tornillo está dando 30 vueltas,
El engranaje está dando solamente una reducción de velocidad considerable, ¿vale? Por aquí os dice también, bueno, esto, lo que os estaba comentando, que es importante. Worm drives are usually non-reversible. Normalmente son no reversibles, es decir, el eje o el tornillo puede mover el engranaje, pero el engranaje no puede mover el tornillo, ¿vale? De hecho, si intentamos hacer eso, el eje actúa como un freno, ¿vale? Es decir, lo que os he dicho antes al principio, el conductor es el tornillo y el que recibe el movimiento, el engranaje. Si intentásemos hacer lo contrario, es decir, imaginaros que intentásemos darle vueltas al engranaje, normalmente el tornillo se bloquearía y actuaría como un freno. Fijaros aquí, por ejemplo, en este dibujo, como el tornillo es el que hemos conectado al motor, es el elemento motriz, ¿vale? Son sistemas, vuelvo a repetir, que nos son muy útiles cuando queremos reducir mucho la velocidad de giro. Aquí os dicen algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, el sistema que se utiliza para tensar las cuerdas de una guitarra, ¿vale? Nosotros vamos girando ese tornillo, esa clavija que vamos girando, gira un engranaje interior, pero lo va girando muy lentamente, porque a la hora de afinar una guitarra, digamos que el grado de tensión de esa cuerda hay que afinar mucho, ¿vale? Entonces lo va moviendo muy lentamente. Sistemas de ascensores, dice, o de elevación, sistemas de reducción de la velocidad, ¿vale? Bien, para los problemas, importante, en los mecanismos de tornillo sin fin, fijaros, esta es la fórmula que se aplica, que realmente es una fórmula que viene de la que ya conocéis, de los engranajes. La fórmula de los engranajes decía I igual a N2 partido N1 igual a Z1 partido Z2, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? N2 partido N1, eso se queda igual, ¿vale? Pero ahora, Z1 era el número de dientes del elemento conductor, del engranaje conductor. Como aquí el engranaje conductor es el tornillo lo consideramos como un engranaje que tuviese un solo diente, porque lo que tiene es una rosca, ¿vale? Entonces, en lugar de Z1, ponemos directamente 1. Y Z sería el número de dientes del engranaje conducido, de este engranaje, ¿vale? Tenéis aquí dos ejemplos resueltos con lo que lo vais a ver muy bien. Por ejemplo, dice el ejemplo 1. Un tornillo sin fin que está unido a un engranaje con Z igual a 20 dientes. ¿Cuál sería su relación de transformación? 1 partido por Z, lo tenéis aquí en esta fórmula. 1 partido por 20, 0,05. Veis que sale una cifra muy pequeña, porque es un mecanismo que reduce mucho la velocidad. Para cada 20 vueltas del tornillo, el engranaje solo daría una vuelta. Se reduce mucho la velocidad. Otro ejemplo, lo tenéis aquí y corresponde con el dibujito este que sale a la derecha, ¿vale? Tenemos un sistema de tornillos sin fin, un mecanismo de tornillos sin fin, donde el engranaje tiene 16 dientes. El tornillo gira a una velocidad de 1500 revoluciones por minuto. ¿A qué velocidad gira el engranaje? Y tenéis aquí el dibujo, ¿verdad? El tornillo, una velocidad de giro de 1500 revoluciones por minuto, que sería N1, el engranaje que tiene D2, Z2, estaría mejor expresado, 16 dientes. ¿A qué velocidad gira el engranaje 2? Pues lo que haríamos sería sustituir en esta fórmula. N2 partido por N1, que es la velocidad del tornillo, que eran 1500, N2 partido 1500, igual a 1 partido por 16. Despejamos bien, 1500 que está dividiendo pasaría multiplicando al otro lado y nos quedaría que N2 es igual a 1500 entre 16. Eso da 93,75 revoluciones por minuto. Ahora, 93,75 revoluciones por minuto. Fijaros que de una velocidad de 1500 revoluciones por minuto en el tornillo, hemos pasado a una velocidad de 93. O sea, una reducción enorme, ¿vale? Bueno, pues nada más. Yo creo que son dos mecanismos muy fáciles de entender y a ver si aplicáis esto a los ejercicios que yo os voy a decir. Y bueno, pues hoy un pequeño test con algunas preguntas que hay sobre el tornillo sin fin, ¿vale? Pues nada, aquí lo dejo y hasta la semana que viene. Adiós.